Me parece que es muy claro en el texto que acabamos de leer y ha venido a ser uno de mis favoritos, y siempre que surge un poco de ansia en mi vida, siempre me gusta recordar este texto. Tengo bastantes textos que me gusta recordar, pero este es uno de ellos y creo que se adecúa a los días que estamos pasando al reconocer, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es muy deleitable, si has llevado tu lectura bíblica en estos días y leer los evangelios, ver la manera en la cual Jesús se acercaba a sus discípulos. Jesucristo, no nos cabe la más mínima duda que era el más grande, amén, hermanos. Sin embargo, estaba entre ellos como uno que servía. Definitivamente Él era muy sabio, sin embargo se acercaba a cada uno de sus discípulos. Ciertamente Jesucristo es muy santo y muy por encima de las debilidades cargadas de pecado de ellos. Sin embargo, convivía con los hombres de una condición muy más baja que la de Él. Él era su Dios y su Señor, sin embargo, también se presentó como su amigo y su siervo. Él no habla de una manera superior o dominante, sino como un hermano lleno de sabiduría y simpatía hacia ellos. Y tú lo puedes ver a la luz de los evangelios cuando puedes leer textos como: si yo me fuere, prepararé lugar y vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y podemos ver porciones de la Escritura como un Salvador fuerte, sin embargo lleno de gracia hacia su pueblo. En este capítulo el Señor trata con sus temores desde el versículo 28 y se acerca a Jesucristo a sus discípulos y les dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ciertamente, si Jesucristo se acercó a aquellos hombres, aquellos discípulos, y les dijo: no tengas temor de aquellos que matan al cuerpo, era evidente que los discípulos estaban batallando con temor, y Cristo le dijo: mas el alma no pueden matar. Él les hablaba de tal manera que no vivieran con temor en sus vidas. Hablaba como un amigo le hablaría a una persona muy nerviosa o algún hermano débil. Trata de ellos, hermano, de consolarlos, y tú puedes llegar a la conclusión que si ellos no eran consolados era porque simple y sencillamente ellos no querían ser consolados. Solamente escuche el texto nuevamente: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y para aquellos que crean que este texto se refiere al diablo, el diablo no tiene la potestad de enviar ni una sola alma al infierno. Es Dios quien tiene la potestad para que la gente pueda ir al cielo, pueda ir al infierno, y entre comillas, no es Dios quien los manda al infierno, es su propio pecado. Pero tan grande, hermanos, fue el sacrificio de Cristo que nos otorga una opción para poder ser salvos. Pero este texto no nos habla de temer al diablo, sino de tener temor a Dios. Y si hay algo que hace falta en el cristianismo, es tener temor de Dios, hermano. La Escritura dice en Proverbios que el temor de Dios, en el temor de Dios está la fuerte confianza. Cuando tú y yo vivimos amedrentados y temerosos, simplemente prueba lo poco a nada que tenemos de temor de Dios. Versículo 29, primero que les dice: no tengas miedo de aquellos que matan el cuerpo. Les dice en el siguiente versículo: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. A mí me impresiona, hermanos, cuando a veces uno habla con un inconverso, y a veces, hermano, gente inconversa mete en su vocabulario: pues ni siquiera se cae la hoja de un árbol si no es su voluntad. Ahora no lo dice exactamente de esa manera, pero es lo que enseña este texto, hermano. Este texto dice que no se va a caer un pájaro del cielo si no es la voluntad de Dios. Y debemos de reconocer, y si alguien debe de reconocer algo en esta noche, es que Dios está en control y que Dios es soberano, hermanos. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y luego le añade: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Yo quisiera que admiremos la compasión de Jesucristo y cómo se acercó hacia sus discípulos, y que su gracia nos conceda tratar de imitarla,
Tratemos de ser igualmente amables con aquellos que son nuestros hermanos en Cristo. Nunca tratemos de darnos más importancia ni ostentar gran fuerza, porque al final del día sabemos que no la tenemos, sino consideremos la debilidad incluso de nuestros hermanos y tratemos de brindar ayuda en su aflicción. Y fue lo que Cristo hizo, y no solo en esta historia, hay tantas historias en los evangelios al respecto. Jesús mismo fue un consolador. Si no, Él no podría haber dicho las palabras: les conviene que me vaya porque vendrá otro consolador. Lo que Él probó ser en su ministerio terrenal, también alguien que consolaba a las personas que estaban con ellos. Claro, hermanos, que no era permisivo. Claro que Él les predicaba, hermanos, de una manera fuerte, especialmente a los fariseos. Sin embargo, cuando estaba con sus discípulos y estaban temerosos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y vemos cómo trataba de ayudarles. También cabe resaltar en esta historia, hermanos, cuán sencillas eran las conversaciones del Salvador con sus discípulos. El deseo de Cristo es evidente al leer los evangelios, que su deseo era ayudarlos. Él hablaba como cualquiera de nosotros le hablaré a un amigo cuando tu meta es alentarlo. No hay nada relativo. No hay un discurso que digas qué orador tan impresionante. Su verdadera meta era ayudar y consolar a aquellas personas que lo oían. No buscaba ser un conferencista. No quería impresionar a su audiencia diciendo algo verdaderamente maravilloso. Y cabe resaltar que fue el más grande orador que ha pisado esta tierra. Sin embargo, nunca buscó serlo. Simplemente buscó ayudar. Y al ayudarlo se convirtió en el orador más impresionante y predicador más impresionante que ha pisado esta tierra. Pero nunca lo buscó. El mejor mensaje, me atrevo a decir, que no es el que use palabras rimbombantes, sino aquellas que son palabras que edifican nuestra alma y nos acercan cada vez más a nuestro Salvador. El Salvador ignoraba o no trataba de usar palabras complicadas, sino cuando tú escuchas, hermano, cuando tú lees los evangelios, te das cuenta que usaba las palabras más sencillas. Él decía: yo soy el pan, yo soy el agua, soy la fuente, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Los quiero guardar como la gallina cuida sus polluelos. Soy el buen pastor, soy la vid verdadera. Y puedes estudiar cada uno de los mensajes que Cristo predicó, hermano, y por esta razón no hay elocuencia como la que Cristo tuvo, hermanos, porque hay un estilo de majestuosa sencillez. Aunque todos sus discursos fueron sencillos, cuánta profundidad, cuántos mensajes no se han predicado de un sermón que Él predicó, pero simplemente su objetivo era ayudar a las personas que lo escuchaban. Por eso usaba palabras tan sencillas como la de nuestro texto de esta noche. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Los hombres allá afuera no usarían palabras tan sencillas como estas. Buscarían hablar de otras cosas, de los cosmos, de otros países, hermano, de otras cosas. Pero Él trataba de usar palabras fáciles de entender para aplicarlas a nuestra vida. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Un lenguaje sencillo, porque el Salvador se sentía en casa cuando estaba con los discípulos. Pensemos en este versículo y que Dios puede escribir esto en la tabla de nuestro corazón en esta semana y reconocer que todos nuestros cabellos están contados por el Señor, hermanos. La primer cosa que yo puedo comprender de este versículo es que Dios es omnisciente. Nuestro Dios lo sabe absolutamente todo. Cuando Dios ve a cada uno de nosotros, no solamente ve por encima,
sino Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón, aquellas cosas que nadie más sabe. Dios escudriña la mente y el corazón, y no hay nada que se esconda delante de Dios. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. La segunda que yo puedo ver no solamente es que Dios es omnisciente, sino noto el cuidado que tiene hacia sus discípulos y hacia nosotros. Él los estima de una manera tan elevada que estima aún lo menor de ellos, puesto que aún sus cabellos están contados. ¿Se imaginan que Dios conserva un registro de cada uno de nosotros? Punto número 3, yo no sé si notes en el texto, pero aquí hay protección. Cuando comenzó su discurso con los discípulos, les dijo: no temáis a los que matan al cuerpo, no temáis a los que matan al cuerpo. Vayamos a Lucas capítulo 21, versículo 18. Dios les dice que los guardará. En otra porción se lo dijo a sus discípulos de igual manera. Lucas 21, 18 dice la Biblia: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Quisiera hacerte una pregunta y que lo medites en esta noche, hermano, y después de escuchar este mensaje espero que te quedes reflexionando en todo esto. Pero la primera pregunta que quiero hacerte es: ¿hay algo que se pueda salir del cuidado de Dios? Le añado esto: de un Dios soberano. Le añado esto: de un Dios omnisciente. Le añado esto: de un Dios omnipresente. Le añado esto: de un Dios omnipotente. Solo piénsalo. ¿Hay algo que se puede escapar de Dios? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios ordenó, hermano, solamente piénsalo por favor. Dios ordenó cuándo íbamos a nacer. Nadie nació por accidente. Dios ordenó cuándo íbamos a nacer. Dios ordenó dónde íbamos a nacer. Dios ordenó quién iban a ser nuestros padres. Dios ordenó cómo iba a ser nuestra infancia. Dios ordenó cómo iba a ser nuestro camino en la juventud. Dios ordenó nuestro camino, cómo iba a llegar a la edad adulta. Desde el principio y hasta el fin, todo ha ocurrido de acuerdo al propósito divino de Dios, hermano. Yo sé que hay un gran dilema sobre el libre albedrío y la absoluta soberanía de Dios. Sin embargo, no hay nadie quien pueda trazar una línea y decir: aquí se acaba donde Dios gobierna. No, Dios gobierna. Y si Dios no gobierna, entonces Dios no es Dios. Y si Él gobierna, entonces Él es Dios. Y Dios es Dios, hermano. Significa que Dios está completamente en control de absolutamente todo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Todos los eventos de tu vida, los más grandes, los más pequeños, Dios está al tanto. No puedes dibujar una línea de separación y dices: aquí ya deja Dios de estar en control. Y poder decir: aquí Dios está en control y aquí Dios no está en control, porque ese día tú te imaginas un Dios y dejaría de ser Dios, porque si le quitas la palabra soberano y le quitas uno de sus santos atributos, ya no es Dios. Pero Él es Dios. Y entre comillas, creas o no creas, Él sigue siendo el Rey soberano. El que Dios esté en control debe abarcarlo absolutamente todo. No solamente determina el movimiento de la estrella más grande, sino incluye el grano del polvo que es soplado por el viento del camino. No hay nada que sea más grande de Dios y no hay nada tan pequeño que se salga del cuidado de Dios. Escucha este glorioso pensamiento, hermano. Dios no sabe de cosas tan pequeñas como estar más allá de su conocimiento, ni de cosas tan grandes como estar más allá de su control. Hermano, ¿qué puede estar más grande que Dios? Si Él creó todo lo que vemos, por Él todo existe y subsiste,
y sin Él nada de lo que vemos es hecho. Todo lo que el hombre experimenta también es ordenado desde el cielo. Si los cabellos de tu cabeza un día serán blancos y se tornarán blancos en una sola noche de aflicción, es con un permiso divino. Si conservas la vida, si mantienes 3 pelos, si mantienes la corona nada más, pues todos vuestros cabellos los tiene contados. Todo viene, permanece y termina por la voluntad de Dios, hermano. Todo ocurre conforme le plazca a su soberana y divina voluntad. ¿No lo entendemos acaso, hermano? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Yo quisiera llevarle su atención a esta pregunta. Y la había hecho en una ocasión, pero ¿quién mantiene la numeración de nuestro cabello? Qué glorioso pensamiento el pensar, ¿quién mantiene la cuenta de los cabellos de mi cabeza? Alguien pudiera argumentar que Dios encargó a un ángel para contar los cabellos de nuestra cabeza, y no vamos a debatir ese punto. Yo creo que Dios mismo, al ser omnisciente, Él mismo sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Quiero que guarden esto en su corazón, hermano. Regresamos al texto base. Si Dios conoce cada uno de los cabellos que tienes en tu cabeza, ¿tú crees que Dios no se da cuenta de cada vez que doblas tus rodillas en oración, hermano? ¿No será más importante el glorioso hecho de que antes que viniste a la iglesia o en esta semana que tuviste una aflicción, doblaste tus rodillas y te encomendaste a tu Dios? ¿No Él también tendrá un registro de cada vez que oro? ¿Si tiene un registro de cada uno de mis cabellos? Si Él tiene un registro de cada uno de mis cabellos, ¿no tendrá Él en cuenta cada vez que me congrego? ¿No será más importante cada vez que venimos a la iglesia? Yo sé que todos tenemos algo que hacer, pero también sí sé que la Biblia dice: yo voy a honrar a aquellos que me honren, y el domingo sigue siendo el día del Señor, en pandemia o sin pandemia. Este día es del Señor, hermano. Y cada vez que nos congregamos y somos fieles a lo que dice este libro, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, y vaya que cada día más aquel día se acerca. Pero si Él tiene un registro de mi cabello, Él tiene un registro de cada vez que yo he pisado una iglesia. Cada vez que con sacrificio apoyo su obra, cada vez que llevo un folleto y le testifico otra alma, Él mantiene un récord. ¿Tendrá Biblia, pastor? Con mucho gusto, hermano. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Malaquías capítulo 3, versículo 16, dice este texto: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fíjense lo que dice la Biblia: y fue escrito libro, ¿qué dice, hermanos? Y fue escrito un libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová. Y en este libro están los que piensan en su nombre. Un libro de memorias. ¿Quién tiene este libro? Dios. ¿Quién escribe sobre ese libro, hermano? Si tiene un conteo de nuestros cabellos, ¿cómo no va a tener un conteo de cada vez que tomamos una decisión para Él, hermano? ¿Cómo no va a tomar un conteo de cada vez que alguien dice un chiste lépero allá afuera y decides no reírte porque eres un cristiano y un hijo de Dios? ¿Cómo no va a tener un registro de cada vez que te paras por las cosas que agradan al Señor? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Tú crees que no tengo un registro de cada alma que has guiado a los pies de Cristo? Si incluso tu cabello está contado. Versículo 17 dice la Biblia: y serán para mí, hablando de este libro de memoria, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré.
como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Verso 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y espero que nos encontremos entre aquellos que sirven a su Dios, hermano. Por eso yo no creo que haya algo más motivante, como nos lo repite Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, porque Dios tiene un registro de todo lo que hacemos para Él. Hermano, yo no sé, tal vez alguien vino solo, tal vez alguien de su familia le dijo, pero ¿a qué vas? Y mira el virus y esto y lo otro. Y tú dirás, ¿será que a alguien le importa? ¿Sabrá que alguien sabe la historia que tuvo que hacer para venir y hacer la voluntad de Dios? Hermano, tal vez nadie te va a decir qué bueno, hermano, pero hay alguien en el cielo que sí lo sabe. Pues si tu cabello está contado, más cualquier sacrificio para Él, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios siempre sabe absolutamente todo lo que hacemos. ¿Qué más motivación necesitas para servir a Dios, hermano? Que alguien te diga qué bueno, hermano, o que sepas que hay un libro de memoria que reconoce cada vez que haces algo para Él. Las ordenanzas que gobiernan esta vida están en la mano de Dios, hermano. A Dios le pertenece la muerte y a Dios le pertenece la vida. Si creemos que a Dios le pertenece la muerte, no tiene por qué ser un suceso triste. El virus no le puede quitar la vida a nadie. Dios dice hasta aquí. Hay muchos cristianos, hermano, que se meten al cristianismo con ideas pasadas de, pues, a ver si tengo suerte. No, un cristiano no cree en la suerte. Un cristiano cree en un Dios que está completamente en control, hermano. Y el cristiano dice, pues a ver qué me depara el futuro o el destino. Tampoco uno cree en el destino. El destino a veces puede ser cruel, pero pensar en un Dios soberano que tiene paternidad, que tiene sabiduría, es glorioso ese pensamiento. Tu vida no está en el destino, tu vida está en las manos de Dios. Apliquemos este pensamiento. Pensemos en un escenario difícil. Pensemos que alguien entra por esas puertas de la iglesia y tal vez está ciego, es invidente, no puede ver. Sin embargo, si él reconoce, incluso Dios permitió mi ceguera, él podrá vivir en paz porque sabe que Dios lo permitió. Y te pongo ese escenario porque ese escenario está duro. Sin embargo, entonces Dios no lo permitió. Claro que sí, hermano. Vayamos a Juan capítulo 9, versículo 1 para ver un ejemplo de lo que estoy predicando. Aquella persona que venga con un problema y diga, pero es que ¿por qué está pasando esta situación en mi vida? Y que simplemente escuches, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dice la Biblia en este pasaje, al pasar Jesús ve a un hombre, ¿cómo estaba ese hombre, hermanos? Ciego de nacimiento. Este hombre no se quedó ciego, nació ciego. Bueno, la situación es triste, la situación es difícil, jamás podrás ver nada. Que alguien te lo explique, hermanos, pero no poder concebirlo. Y vemos a este hombre ciego de nacimiento, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Pecó este hombre que está ciego y por eso está ciego? ¿O sus padres y por el castigo de sus padres ese hombre está ciego? Para los discípulos no era pregunta si había pecado o no, la pregunta es ¿quién pecó? Porque ese hombre está ciego por castigo divino. ¿Pecó él o pecaron sus padres? Eso es lo que los discípulos, esa es la respuesta de los discípulos. Respuesta de Cristo, versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pregunta, ¿Dios permitió la ceguera de ese hombre de Juan 9? Sí. Y luego surge la gran pregunta, ¿y por qué Dios permitió la ceguera de ese hombre? Porque Él sabía, hermanos,
que aquel hombre iba a venir en un momento preciso, iba a escupir sobre la arena, lo iba a poner en sus ojos y aquel hombre ciego de nacimiento recobraría la vista y a través de ese hombre Jesús sería glorificado. Pues aún sus cabellos estaban contados. Piensa en la enfermedad de un pequeño, puede ser que alguien esté enfermo desde su niñez. Tal vez se ha presentado, se ha sometido a doctores, le ha costado mucho dolor. Tal vez está a punto de ser llevado por la muerte. Si esa cruz, hermanos, si esa dificultad fuera puesta por un enemigo, se puede quejar. Pero si se reconoce que es ordenada por aquel que no puede ser ni justo ni cruel, ¿qué le queda más que confiar en el Señor? Dios nos ayude a decir que Jehová haga lo que bien le parezca. ¿Sabes cuál es la oración más bíblica? Hágase, pero después no la aceptamos. O sea, vivimos en contradicción, le decimos, Padre, mira, yo quiero esto y esto, pero hágase tu voluntad. Y Dios hace su voluntad y te amargas o te enojas. Bueno, ¿que no se lo pediste? Y aunque no se lo pidas, Dios va a hacer su santa y soberana voluntad porque es Dios. Hermanos, me impacta la vida de Job. Job glorificó a Dios y ¿sabes qué dijo Job en su aflicción? Jehová dio y Jehová quitó. Y sea el nombre de Jehová bendito. Job alabó a Dios cuando todo estaba bien. Sí. Job alabó a Dios cuando todo estaba mal. Sí. ¿Por qué? Porque sabía que Dios orquestaba todo desde atrás. Dios orquestaba los días malos porque fue Dios quien bendijo a Job, capítulo 1. Y fue Dios quien permitió la llaga de Job en capítulo 2. Y por eso Job pudo decir, bendito sea el nombre de Jehová. Miren lo que dice Job, capítulo 5, verso 18. Job le atribuyó todas sus victorias y aflicciones al Señor. Job 5:18 debe ser un versículo muy recordado por los cristianos y Job dice, ya pasó la enfermedad que tenía en su cuerpo, lo de su esposa, maldice a Dios y muérete. Ya estamos en el capítulo 5. Y en el capítulo 5 él dice, porque él, hablando de Dios, él es quien hace la llaga, pero también él es quien la venda. Él hiere y sus manos curan. Dios está en control, hermanos. Job no le atribuyó sus problemas a los caldeos que se llevaron sus camellos. No se le atribuyó al gran viento que hizo que aquella casa cayera sobre sus hijos. A Job no le importaban los sabeos, ni los caldeos, ni los demonios, ni siquiera los mencionó. Él dijo, Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él me hiere, pero sus manos me curan. Pues Él tiene todos mis cabellos contados. Cuando podremos alcanzar a ver que detrás de todo lo que pasa en nuestra vida hay unos pequeños cables colgando del cielo, es cuando empezamos a tener sabiduría y sabemos que hay un Dios del cielo que lo orquesta todo conforme a su voluntad, hermano. Y dice un texto, ¿y quién puede detener de hacer lo que yo quiero hacer? La respuesta es absolutamente nadie. Cuando vemos que todas las cosas son arregladas por Dios conforme a su consejo, conforme a su propia voluntad. Y hermanos, me encanta aquel texto que dice, ¿quién aconseja a Dios? Y a veces oramos y le decimos, Señor, y yo creo que esto es lo que debes hacer. Claro, omnisciente. ¿Nos damos cuenta a quién oramos cuando oramos? Aunque te cueste una lágrima y muchos dolores, nunca vas a estar contento hasta que tus labios digan, hágase tu voluntad y no la mía. La naturaleza humana nos impulsa a decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Por la voluntad divina
te invita a añadirle, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Cuando Dios conquista nuestra voluntad y llega a ser su voluntad, hermano, Dios será glorificado. Aquel predicador inglés, Charles Haddon Spurgeon, decía: estoy seguro que nuestra felicidad radica en la gran medida en nuestra sumisión completa a nuestro Señor y Dios. Si no hay una sumisión, jamás habrá gozo. Cuando hay sumisión, habrá alegría, una paz, y comprenderás, hermano, que todo va conforme a la voluntad de Dios. Amén. Cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas lo que está pasando, hermano, simplemente arrodíllate y pídele a Dios sabiduría. Es que no sé qué hacer, hermano, dobla tus rodillas y busca a Dios. No podrás hacer mejor cosa. Solamente piénsalo, hermano, e incluso cuando eres reprendido por el Señor, porque Dios a quien ama disciplina y castiga al hijo que ama. Incluso cuando seas reprendido por el Señor, agradécelo, hermano. Amén. Te voy a dar un ejemplo de este glorioso pensamiento. Si tu hijo viene a ti después de que le has dado una reprensión porque la merecía, y llega a ti y te dice: Padre, te agradezco por la vara que me diste en la tarde. Quisiera preguntarte algo, hermano, ¿le darías otro abrazo? Yo creo que le darías un abrazo y le dirías: aprendiste la lección. Incluso cuando somos reprendidos por el Todopoderoso, dile: gracias, Señor, lo necesitaba. Y te aseguro que ya no vendrá otro abrazo, sino que vendrá una comprensión. Estamos siendo sumisos al Señor. Cuando dos voluntades se juntan, hermano, que sea nuestra voluntad y la voluntad de Dios, vas a encontrar un dulce arroyo de paz. Cuando se une nuestra obstinada, rebelde y perversa voluntad a la santa y perfecta voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, regresamos a nuestro texto. Si aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, si es que verdaderamente todo está ordenado por el Altísimo, gocémonos en lo que Dios da y como venga, y alabemos su santo nombre, hermanos. Amén. Si Dios permite que nos toque un trago amargo, bebámoslo porque es su voluntad, y si nos toca un trago dulce, disfrutémoslo porque también es su voluntad, hermano. Es un propósito de Dios, y hermano, como creyentes sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a. No todas son bien, hermano, de hecho muchas son mal, pero esas malas nos ayudan a nuestro bien. Y ese bien es acercarnos al Señor y que nuestro carácter sea moldeado para que evitemos decir: pues ¿qué quieres? Así soy. Dios dice: ok, otro aguijoncito, no te preocupes. El día que tú entiendas a Dios, hermano, ese día deja de ser Dios. Cuando no puedas entender lo que Dios está haciendo en tu vida y preguntes: ¿qué hago? Te voy a dar la respuesta, hermano. Arrodíllate y agradece. Y si sigo sin entender, quédate arrodillado y sigue agradeciendo, y un día vas a comprender por qué Dios hizo lo que hizo. Que nuestro cabello crezca como quiera, o arráncate el cabello como te plazca, pero Dios es quien los tiene todos contados, y es Dios quien está completamente en control. Amén, hermanos. Ya tenemos el conocimiento, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Te das cuenta el conocimiento tan pleno que Dios tiene de ti? ¿Tú crees que este versículo simplemente está de gratis, hermano? No. Es tan profundo el texto que aunque lo predicara por otra hora, seguiríamos sin comprenderlo en su totalidad. ¿Cómo es que Dios está tan en control? Hermano, ¿cada cuándo perdemos un cabello? Creo que más de lo que quisiéramos.
Y todos están contados, hermano. ¿Sabes que si no hubiera nadie más en el mundo excepto tú, y tú fueras en la única persona que Dios centrara su atención para tener el conteo de tus cabellos, no sabría más de ti de lo que sabe ahorita? Dios es omnisciente. O sea, Dios no puede saber más de ti mañana. Dios lo sabe absolutamente todo. ¿Cuánto debe asombrarnos lo que el Señor nos conoce? Y parecería ser una blasfemia en la manera que vivimos, porque no lo decimos en voz alta, pero nos preguntamos, ¿y será que Dios está al tanto de mí? Te lo respondo de esta manera, hermano. Aún los cabellos de tu cabeza están contados por Dios. Él nos conoce mejor que cualquiera de tus amigos. Hay muchas personas que tienen buenos amigos. Y hay amigos tuyos que saben cosas que nadie más sabe, pero te aseguro una cosa, tus amigos no saben cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Hay algunos que son muy allegados a su familia y qué bendición, hermano, que lo son. Pero por más confianza que le tengas a tu esposo, a tu esposa, a tu padre o a tu hijo, ninguno de ellos saben cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Pero hay uno que sí sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza, hermanos. Hay alguien que sí te conoce, ojo, más de lo que tú te conoces. Ahora uno dice, pues yo soy quien mejor me conozco. No, hermano, te equivocas. Quien más te conoce es Dios. Para Dios no hay secretos. Dios conoce absolutamente todo. Vayamos a Salmo 139:1. Y mira solo estos textos, hermano, vale la pena que vayas en tu Biblia este pasaje. Leeremos 10 versículos, Salmo 139 del 1 al 10. Y date cuenta del conocimiento que Dios tiene de nuestra vida. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. No solo nos ve ahí de reojo, hermano. Él nos conoce y examina. Tú has conocido mi sentarme. ¿Te das cuenta, hermano, que Dios se da cuenta en dónde te sientas? ¿Sabes que Dios sabe ahorita? Está sentado en la iglesia cristiana bautista Fuente de Agua Viva, escuchando la palabra de Dios. ¿Sabes que Dios sabe que está sentado ahorita aquí en la iglesia, hermano? Pues Él conoce tu sentarte. Él conoce tu levantarte. Él sabe cada vez que te levantas. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar. No solamente sabe dónde me siento, cuándo me siento, no solo sabe dónde me paro y cuándo me paro. Él escudriña mi andar. No dice conoce mi andar, dice escudriña, indaga, examina mi camino, mi reposo. Fíjense qué texto, hermano, y si Dios no está en control, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hermano, Dios sabe lo que estás a punto de decir ahorita en 10 minutos. Y si no lo sabe, deja de ser Dios. Pero Él es Dios y sabe absolutamente todo. Nuestro sentar, nuestro levantar, nuestro caminar, nuestro reposo, nuestro pensamiento desde lejos, detrás, adelante, me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Leería hasta el versículo 10. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender y en su totalidad. No importa que hagamos una serie de 20 prédicas sobre este tema, no podremos llegar a comprenderlo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Hablando primero habla de la omnisciencia y ahora habla de la omnipresencia de Dios. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asiría tu diestra. Versículo 13, mira lo que dice. Versículo 13 nos dice la Biblia, este mismo pasaje, porque tú formaste mis entrañas,
tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Sabes cómo respondió el salmista ante este pensamiento de estos 10 versículos? Versículo 14, mira cómo él respondió y cómo tú y yo debemos de responder si creemos lo que acabamos de leer. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Que Dios conozca cada uno de mis cabellos, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 16, mira lo que dice. Mi embrión vieron tus ojos, fíjense, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Todo lo tenía escrito. Desde el libro de Isaías dice la Biblia que él llama las cosas que son, que van a ser. Hermano, ¿sabes que la Biblia ya nos muestra cómo se va a acabar este mundo? En el libro de Apocalipsis. Y tenemos la convicción y la certeza, y entre comillas también sabemos cómo termina nuestra vida. Estaremos alabando al Señor por la eternidad en los cielos. Primero lo escribió y después lo hizo. ¿Cómo Dios no va a estar en control si fue Él mismo quien lo escribió? Y luego lo hizo. ¿Te das cuenta de cuán en control está Dios, hermano? Hermano, si Dios tiene cuidado incluso de mis cabellos, ¿no te parecería sensato responder de esta manera? Señor, si tú me conoces a mí tanto, hermano, ¿no sería la mejor voluntad decirle, te entrego mi vida? Si tienes tal cuidado de mí que incluso tienes cuidado de mis cabellos, te entrego mi vida. Y aparte podrían estar en mejor manos que no estén en las manos de Dios, hermano. Y aparte esos cabellos, hermano, y más que nuestros cabellos, nuestra alma, dice la Biblia, que hemos sido comprados por precio. Y debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Amén, hermanos. Dios sabe todo de nosotros y gloria a Dios por eso. Voy a brincar unos cuantos puntos, hermano, sé que el tiempo ya se me fue. O le seguimos, hermano, muy por ahí dice. Otras 2 horas le seguimos, hermano. Sentí un espíritu de incredulidad así como por aquí atrás. Este texto no solamente implica cuidado, regresamos a nuestro texto base, sino implica valoración, hermano. ¿Sabes qué cuentas tú? Algo que valoras. Y Dios lo tiene absolutamente todo contado. Si tú vendieras, supongamos que tuvieras una hacienda que tiene muchos árboles. Y dices, me gustó suponer eso, ¿verdad? Y supongamos que lo vendes. ¿Podrías hacer un inventario de cada árbol, hermano? Sí. ¿Podrías hacer un inventario de cada rama? ¿Podrías hacer un inventario de cada hoja? Yo creo que no. Sin embargo, cuentas algo que aprecias. Ahora, si fueras dueño de una joyería, ¿harías un inventario de cada arete, de cada anillo? Yo creo que ese sí lo cuentas, ¿verdad? Más si es de diamante, yo creo que sí lo cuentas. ¿Y sabes qué cuenta Dios de nosotros? Aún tus cabellos están todos contados. Y nos preguntamos si Dios tiene cuidado de nosotros. Deberíamos ser tachados de blasfemos cuando llegamos a dudar del cuidado de Dios. Y salte con una cosa muy presente en tu mente, hermano. Pues aún tus cabellos están todos contados. Evidentemente más se valora nuestra vida de oración y evidentemente mucho más de nuestros cabellos se valora nuestra alma. Y qué bendición que un día estaremos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Amén, hermanos. Termino este mensaje con estas 3 frases para que puedas guardar esta semana. Frase número 1, Dios está en control. Frase número 2,
Dios está en control. Y frase número 3, hermano, le atinaste muy bien. Dios está en control. Siempre que nuestra alma esté intranquila, simplemente repite eso mismo, hermano, a tu alma. Dios está en control. Y si hay una frase, hermano, ya lo que me ayudó, y especialmente en los días cuando la pandemia era más fuerte, una frase que decía Spurgeon, y él decía: la soberanía de Dios, cuando hablo de la soberanía, Dios está completamente en control. La soberanía de Dios es la almohada sobre la cual podemos recostar nuestra cabeza. La única manera que podemos llegar a nuestro hogar y podemos recostar nuestra cabeza sobre la almohada y poder descansar es por una sola razón, hermano: porque Dios está en control. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Nuestras vidas no están a la suerte. Nuestras vidas no están a la casualidad.